Hola, buen día. Soy Said García del IAM 36B y voy a exponer la relación de las propiedades físicas con la estructura química. Bueno, para empezar hay que definir qué es una propiedad física. Las propiedades físicas son aquellas que se pueden medir y observar y están presentes en toda la materia. En esta presentación vamos a ver cómo algunas de ellas, como son la densidad, el punto de fusión y ebullición y la polaridad, cómo se relacionan con la estructura del compuesto químico orgánico, como son los números de carbonos, las ramificaciones, los elementos. Bueno, vamos a empezar con el punto de fusión. El punto de fusión es el grado de la temperatura a la cual la materia debe llegar para que pase del estado sólido al estado líquido. Para que se permanezca en estado líquido debe mantenerse a la misma temperatura o más alta. Es una propiedad intensiva, la que quiere decir que no depende de que sea mucha masa o que sea poca masa. Siempre el punto de fusión va a ser el mismo. También, como vimos en Ciencia de Materiales 1, el punto de fusión es llamado el punto eutéutico. El punto de ebullición es la temperatura que debe alcanzar un líquido para que pueda pasar a estado gaseoso. Este punto de ebullición es afectada por la presión ambiente. Entre más alta sea la presión, más alto será el punto de fusión. No es lo mismo el punto de fusión del agua a una atmósfera que a 2 atmósferas. La polaridad es una propiedad de las moléculas que representa la separación de cargas eléctricas dentro de la misma molécula. Esta propiedad está relacionada con otras como la solubilidad, el punto de fusión, el de ebullición y entre otras cosas. Más adelante vamos a ver cómo es que se relacionan. La densidad. La densidad es la propiedad que relaciona la cantidad de materia que hay dentro de un volumen específico. Como ya sabemos, su fórmula es masa sobre volumen. Como se ve en la imagen, no pesa lo mismo una bola de goma que una de metal. Aunque sean del mismo volumen, el metal es mucho más pesado y es más denso, podría decirse. Al igual que el punto de ebullición y la densidad, es afectada por la presión ambiente. Entre más presión haya en el ambiente, más densidad tendrá la materia. Bueno, ¿y cómo afecta la estructura del compuesto orgánico estas propiedades? Vamos a empezar con las primeras dos propiedades que acabamos de describir, que son el punto de fusión y el de ebullición. Como ya sabemos, para que la materia pase de un estado a otro se necesita energía. En este caso vamos a ocupar calor para que los enlaces de la materia se rompan y ésta tenga más libertad. Al tener más libertad, puede pasar del estado sólido al estado líquido o del estado líquido al gaseoso. Para empezar vamos a ver unas definiciones, como es aquí la fuerza de London. Es una fuerza muy débil entre las moléculas que son moléculas no polares. Es muy débil debido al pequeño magnetismo que hay entre ellas y entre esta fuerza, las fuerzas de London aumentan entre más área haya entre la molécula. Si las moléculas son más grandes, entonces podría decirse que las fuerzas de London también son más grandes. Y ahorita vamos a ver cómo es que afecta eso. La fuerza dipolo-dipolo es un tipo de fuerza intermolecular que une a dos átomos de diferente carga por electrostática. Aquí podemos ver cómo el cloro, que es negativo, puede atraer al hidrógeno, que es positivo. Y los puentes de hidrógeno es algo similar, solamente que es un hidrógeno que se une a un oxígeno o a un nitrógeno generalmente. Es similar al dipolo-dipolo por las fuerzas electrostáticas que las unen. Bueno, vamos a empezar con el punto de ebullición. Aquí tenemos un par de alcanos. Este es un hexano, un pentano y aquí tenemos un neopentano. Como ya sabemos, las fuerzas que mantienen unidas a estos átomos son fuerzas de London, ya que no presentan electronegatividad alguna. Y como ya vimos, las fuerzas de London aumentan entre más área haya. Entre más área haya de la molécula, más fuerte va a ser el enlace. Entonces va a ser más difícil romperlo para una molécula más grande que una chica. En el hexano tenemos una temperatura de ebullición de 69 grados. En el pentano tenemos una temperatura de ebullición de 36 grados. Y en el neopentano, como pues podríamos decir lo que es más chico en términos de área que los otros dos, tiene una temperatura de ebullición de 10 grados. Bueno, ¿y qué pasa cuando tenemos más grupos funcionales? Cuando tenemos más grupos funcionales depende más de qué tipo de enlace sea que el que une a las moléculas. En este caso,
tenemos a un oxa, disculpen, que une el carbono con el oxígeno. El carbono tiene una polaridad positiva y el oxígeno es una negativa. En este caso, su punto de ebullición es de 123 grados. Y aquí tenemos un alcohol. Este alcohol, a pesar de que los dos tienen el mismo número de carbonos, tienen un grupo funcional diferente. Y este alcohol tiene enlaces de puente de hidrógeno, por lo que va a ser aún más difícil que se rompa. Y va a necesitar 135 grados para que pueda alcanzar su punto de ebullición. Entonces, en conclusión, podemos decir que para saber qué punto de fusión es más alto que otro, bueno, para comparar dos moléculas, tenemos que ver qué fuerzas están presentes en los enlaces y cuál es más difícil de separar. Así podemos saber qué punto de ebullición es más alto. El punto de fusión está relacionado con el factor de empaquetamiento. Mientras una molécula sea más simétrica, más alto será su punto de fusión. ¿Por qué es esto? Porque se necesita más energía para romper los enlaces que hay dentro de una estructura que ha sido formada por el factor de empaquetamiento. El punto de fusión también tiene que ver los enlaces que están presentes dentro de la molécula. Si tiene enlaces más difíciles de romper, pues es obvio que se necesitará mayor energía para romper estos enlaces. Aquí tenemos como ejemplo el benceno y el tolueno. El benceno tiene un factor de empaquetamiento mayor que el tolueno, por lo tanto es más simétrico y es más capaz de formar redes cristalinas, como se ve en esta imagen. Mientras que el tolueno, pues al no ser tan simétrico, pues le cuesta formar enlaces y por lo tanto es más fácil de romperse. Su punto de fusión del benceno es de 5.5 grados, que pues es relativamente bajo. Y el del tolueno es de menos 95 grados. Entonces, pues simplemente por esa cosa de ser menos simétrico es que su punto de fusión del tolueno es mucho más bajo que el del benceno. Cuando vemos la densidad, vemos que los hidrocarburos su densidad es muy baja. Algunos pueden flotar en el agua. Los grupos funcionales pueden hacer que la densidad aumente y son los halógenos los que hacen que pues, más aumente. Con el punto de fusión vemos que el empaquetamiento está relacionado, pues es lo mismo con la densidad. La densidad y el factor de empaquetamiento están muy unidos uno al otro, pues el factor de empaquetamiento hace que se puedan crear redes en menos espacio. Y pues ya sabemos que entre más materia en menos espacio significa que es más denso. Tenemos aquí a un ciclohexano y a un hexano. El hexano es mucho más fácil de acomodarse en redes, o sea, tiene un factor de empaquetamiento mucho más alto que el ciclohexano, por lo tanto su densidad es... No, disculpen. El ciclohexano es el que tiene el factor de empaquetamiento más alto que el hexano lineal, por lo tanto el ciclohexano tiene una densidad mucho mayor que el del hexano lineal. El del ciclohexano es de 779 kilogramos por metro cúbico, mientras que el del hexano es de 655 kilogramos por metro cúbico. La polaridad. Cuando hablamos de alcanos, tenemos enlaces covalentes que son carbono-carbono, por lo tanto no tienen una polaridad entre estas estructuras. Pero si empezamos a ver otras estructuras, otros grupos funcionales, pues nos damos cuenta que la electronegatividad va cambiando dependiendo del enlace. Aquí tenemos una tabla con los diferentes con los diferentes valores de la electronegatividad. Y abajo vemos cómo aquí, para interpretar las siguientes imágenes, tenemos el positivo y el negativo, ¿no? Como vemos aquí, un alcano es no polar porque es un enlace carbono-carbono, es un enlace covalente. Pero si si colocamos elementos que tienen pues, más electronegatividad, vemos cómo se va haciendo pues va teniendo más polaridad en los
los compuestos. Bueno, eso ha sido todo. Espero que lo hayan entendido y pues cualquier duda, si quieren, manden un mensaje y trataré de ayudarles. Aquí están las fuentes bibliográficas por si quieren buscarlas y hasta luego, compañeros.